Bueno, pues pues... un puntito debajo del cero volado de tercero, le falta un puntito. Señor de las erratas. Como estamos en familia... Estamos en familia, pero Alfredo, estamos grabando ya. O sea que va a salir el inicio de la mañana con la errata. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Hacemos un poco de balance del día mientras va llegando gente, si os parece. Pues eso, ayer concluimos con todas las sesiones. Hoy tenemos a Emma, que empieza ella. Después Luis García Vela. Después Olga Sanz, Micaela Moya, María Paz Guerrero y Antonio Pérez Las Heras. Tenemos una mañana súper intensa. O sea que quitando los 20 minutos del café, el resto va a ser todo debate serio sobre teoría literaria. Y esta tarde Celia Carrasco, Enrique Villagrasa no va a poder venir, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un hueco, esto es importante, porque la sesión de la tarde entonces empezará a las 4:30, ¿vale? No empezará a las 4, sino a las 4:30. Alex Bona, José Manuel Trabado, Rafa Morales y Tomás Sánchez Santiago, y la clausura que se estipula, yo creo que sí que seremos puntuales, rondará a las 7:30 o a las 8 de la tarde. De nuevo, pues lo mismo, abriremos ahora unas inscripciones para el que quiera venir a comer con nosotros, ¿vale? Comemos en el Pico Pico, sobre las 2. Sí que os ruego que antes de las 11:30 o las 12 de la mañana, los que queráis venir a comer me lo digáis, ¿vale? Porque hay que ir a hacer la reserva y demás, entonces por todo ese orden. Y ya sin más, pues Emma Anglés Herrero nos presenta la poesía digital de María Mencía a la antología Code, Poems. Andanda, todo tuyo. Creo que no está. Tienes que pulsar. No. Ahí. Vale. Bueno. Buenos días a todos. Gracias por venir. Y como ha presentado Nacho, mi tema de la ponencia es la poesía digital. Y he querido enfocar un poco esta intervención desde un punto en el que la realidad de lo virtual le da la mano a las humanidades y siguiendo un poco la línea de lo que han sido las ponencias de ayer, esa disolución entre fronteras y géneros literarios. En primer lugar, sí que voy a hacer una pequeña introducción de lo que es la poesía digital, mostrando unos ejemplos. Después destacaré la figura de María Mencía, que es una vanguardista en el campo. Y por último, hablar sobre, dentro de la poesía digital, uno de los géneros, que es la poesía de código. Y mencionar la antología Code Poems, porque es también un proyecto bastante interesante. Y nada. Antes de entrar en materia, me gustaría avisar de que no voy a entrar en consideraciones sobre si esto es literatura o no, ya que simplemente quiero mostrar esto como una forma de experimentación con el lenguaje y en muchos casos con este lenguaje que es más bien desconocido y que en muchas ocasiones lo vemos distante, ajeno y que no puede tener ningún tipo de relación con lo literario o con lo más humanístico. Así que eso, quiero mostrarlo como una nueva forma de creación y experimentación. Y es un poco, si me permitís el chascarrillo, que los informáticos también tienen sentimientos. Eso. La literatura digital se ha desarrollado desde finales del siglo XX y continúa hasta ahora y sigue habiendo mucha innovación. Y esta literatura se define en palabras de Catherine Hayles, que es una crítica literaria posmoderna muy comprometida con estos estudios, como aquellas obras de literatura nacidas y consumidas solamente en dispositivos digitales. Podemos encontrar libros electrónicos, ebooks, pero eso no es realmente literatura digital. Literatura digital es solo aquellas obras de arte que se entiendan a la luz de la realidad de Internet, que solo se puedan entender dentro del contexto de Internet. Y como el arte habla mejor por sí solo que con palabras, pues voy a mostrar unos pequeños ejemplos para hacernos una idea de lo que es. Bueno, la tengo aquí ya. Lo primero es una obra llamada Tipoemas y Anipoemas, que es una poesía visual realizada por Ana María Uribe, y en ella vamos a poder ver cómo juega un poco con las formas y las palabras para generar pues, esta literatura. Todos estos tipoemas nos pueden recordar un poco
Este, por ejemplo, se llama Bolos. Entonces, como con la forma de todo intenta crear como esa figura de los bolos o en este caso, pues otoño, como la caída de las hojas. Esto nos puede recordar un poco a los caligramas que hemos conocido como los de Apollinaire o eso. Y los segundos, que a mí personalmente me gustan más, podemos ver cómo pasa de jugar con solo la forma para también añadir el movimiento y dar otra sensación diferente. Este, por ejemplo, se llama Centauros en Manada y entonces juega con esa figura de la letra H, con la tipografía además, para dar una sensación de un animal en movimiento. O este que es Centauros en Manada 3, que también da como esa sensación de movimiento y de animales. Y hay uno que me gusta especialmente, que es... A ver, ¿dónde está? Este, que se llama Gimnasia. Entonces da como la sensación de que está la P estirando la pierna, haciendo como una especie de movimiento, una especie de baile. Y me pareció muy curioso cuando lo vi. Además, si veis la fecha, pues es de 1998. Es bastante antiguo, es de los primeros inicios de esta poesía digital. Y la segunda obra que me gustaría mostrar, que se llama Patchwork Girl y está realizada por Shelley Jackson, y es como una especie de reinterpretación del monstruo de Frankenstein, pero desde un punto en el que la hipertextualidad y la imagen se mezclan creando una narración. Voy a quitar el sonido porque tiene 4 partes el vídeo, pero lo voy a explicar así un poquito por encima. Esta obra nos presenta, como he dicho, una mezcla entre imágenes, textos, hipertextos, y nos cuenta mediante ilustraciones cómo una mujer que está en trozos y la tenemos que ir montando y descubriendo su historia mediante los distintos hipervínculos y hipertextos que aparecen. A ver. Como veis, aquí nos presentan como todos los caminos a elegir que podemos tener para descubrir la historia de esta mujer. Nos van apareciendo imágenes, nos va apareciendo texto y vamos creando una historia completa. Y lo que buscaba la autora era forzar un poco al lector a que creara su propio monstruo de Frankenstein mediante la historia. Es una pena que no la podamos ver entera porque es verdaderamente interesante. Y ya voy a entrar con la figura de María Mencía, y es que cuando decidí que el tema de mi ponencia sería sobre la poesía digital, al estar investigando me encontré con la figura de esta mujer y me pareció una persona muy interesante y fascinante. No sé cómo definirla, no sé si definirla poeta o mejor definirla como artista en general, ya que ella desarrolla pues su arte en distintos aspectos. Ella es una española que vive en Londres y revolucionó la poesía digital en el mundo anglosajón, y además de ser una de las vanguardistas de este tipo de literatura. Su investigación se basa en la experimentación con el lenguaje y la mezcla entre el arte conceptual, el lenguaje visual, la fonética, la traducción, el multilingüismo, la poesía experimental y un montón de cosas más, todo mezclado con las nuevas tecnologías. Voy a hablar de 2 de sus obras más representativas. La primera se llama Birds Singing Other Bird Songs, o sea, pájaros cantando otras canciones de pájaros. Y es una pena que no se pueda ver este enlace. Es más, hasta hace 2 meses estaba abierto y se podía ver, pero por desgracia ya no. Y este era una mezcla entre fonética, caligramas, imagen, sonido, en el que aparecían en pantalla una serie de botones y en ellos, cuando tú clicabas, aparecían como figuras de pájaros creadas con caligramas, y estos caligramas estaban formados por la representación en letras de los sonidos de los pájaros. Y además escuchaba una grabación como si fuera el sonido de los pájaros, pero realmente era una voz humana. No sé, era muy chulo de ver porque era muy interesante, pero eso es una pena que no se pueda ver. Y el segundo es aún más interesante y es un proyecto precioso, que es el de El barco de la esperanza, el Winnipeg, que ella cuenta que estaba
trabajando con unas tecnologías en las que se mostraba los movimientos de los barcos, y a raíz de eso se le ocurrió la idea de un poema que mostrara el circuito que hacía un barco. En este caso escogió este barco, el Winnipeg, en el que fue su abuelo paterno, al que no conoció, y su tío abuelo paterno también. Y en este barco iban refugiados españoles republicanos que estaban en un campo de concentración en Francia y llegaron a las costas de Chile. Además, se enteró que quien estaba como cónsul de inmigración allí en Chile fue el poeta Pablo Neruda. Y entonces, pues, aparte de que todos los nombres que van apareciendo en pantalla son de todas las personas que estuvieron en este barco, y si vamos clicando, bueno, si quiere cargar, que es lo que tiene... bueno, no carga, lo siento. Si vamos clicando van apareciendo relatos que no solo ha hecho ella, sino otra gente, familiares o incluso personas que estaban en este barco, y en el que aparecen sus historias, aparecen pequeños relatos, pequeñas historias de su propia vida, y es un proyecto, la verdad es que muy bonito. Ella misma en la página web que se puede consultar, bueno, está en castellano también, en el que ella cuenta cómo desarrolló todo este proyecto, y la verdad es que es muy, muy interesante. Y volviendo un poco a la presentación, el siguiente apartado trata sobre la poesía de código. Esto puede quizás generar un poco de debate al final, sobre todo por esa concepción de si es literatura o no. Y pues, es desde mi punto de vista que quitando ese prejuicio, esa primera impresión de que hay una independencia total entre las herramientas del discurso poético y el discurso científico, esto no es del todo cierto, ya que podemos encontrar cosas como esta, en el que se mezclan los conceptos de la poesía clásica, la versificación, la rima, con el uso de los lenguajes informáticos formales. Este poema, que está en inglés, aunque así nos parezca un poco ¿qué es esto? Si lo leemos, nos damos cuenta que realmente todas las palabras están formando una poesía, y se puede... No sé si leerlo o no, si alguien sabe. Si lo vamos leyendo tal cual está, sería: So many faces fill my world, the world is getting very small. Don't even dare to close my eyes. I'm overwhelmed by the sheer size. They watch me back as I watch them while eating my strawberry jam. Random people color blue. I guess what they say is true. Public life is hard to handle. It could all fade to a scandal. Moderation is the key. I'll post a photo of my tea. Como veis, realmente rima, aunque no sea un poema pues extremadamente profundo, que muestre los sentimientos del poeta a una gran escala como otros poetas, pues es una especie de juego con el lenguaje al fin y al cabo. Hay muchos de estos códigos informáticos que además, si tú los corres, o sea, tú los procesas, te dan un resultado, se muestra algo. Hay otros que, como en este caso, no, simplemente es el juego con el propio lenguaje. Eso. Hay los que encuentran el equilibrio entre lo que es estético y lo que es código, son, por ejemplo, unos poemas que se llaman Chuku, que son una mezcla entre haiku y un programa de computación para hacer música. Entonces puedes leer las líneas de código y leer un pequeño haiku, y además procesar ese código y escuchar una melodía, cosa que me parece una idea muy chula. Lo único que no he podido traer ninguno porque no están disponibles. También tenemos que tener en cuenta que todos estos lenguajes informáticos tienen una serie de palabras reservadas y específicas. Por ejemplo, todas las palabras que están en rosa son palabras propias y necesarias de la sintaxis de este lenguaje, igual que el uso de los paréntesis, igual que
el uso de las palabras que están en verde, todos estos poemas no tienen que tener fallas sintácticas dentro del propio lenguaje informático, no es escribir lo que se quiera, sino adaptarse a la sintaxis de este lenguaje para poder mostrar, pues, al fin y al cabo, la poesía. Esto puede ser una ayuda, porque dices, ya tengo una serie de palabras que puedo utilizar, que sé seguro que voy a utilizar, pero también puede ser una restricción, porque tienes que intentar encajarlas de forma perfecta para que no te dé errores. Y como la culminación de esta poesía sería la publicación de Isaac Bertrand de Code Poems, que es una antología poética con 190 autores. Era una solicitud pública, o sea, el autor simplemente puso un post diciendo acepto poesía de código, quiero hacer una antología, y 190 personas mandaron su propuesta y se recogió, se imprimieron 100 copias y luego se publicó digitalmente. Además, lo más gracioso es que todas estas copias se hicieron en una imprenta manual en Barcelona, o sea, que es mezclar lo más analógico con lo más digital. Y están escritos en un programa, esto sí que era una restricción que puso él, que todos los programas tenían que estar todos los poemas tenían que estar en HTML, que es un lenguaje de marcas que sirve para hacer páginas web. Entonces, es como un poco una autorreferencia de que él propuso esto en una página web hecha en HTML, así que todos los poemas van a estar en este mismo lenguaje. El libro se abre además con un prefacio en el que se traducen muchos de los términos que se utilizan dentro de las poesías y la descripción del proyecto y sus parámetros creativos. La mayoría de poemas que se hacen en poesía de código están en inglés, ya que la mayoría de lenguajes de programación tienen sus palabras clave en inglés, están hechos en inglés. Por lo que traducir algunos de estos poemas en algunos casos puede salir muy bien y puede ser una mezcla muy chula, o si no, en otros casos puede ser una mezcla de Spanglish un poco extraña y un poco forzada. El autor de esta antología y otros programadores o poetas computacionales consideran que, citando literalmente a Jamie Allen, que es quien hizo el prefacio, la poesía es el lenguaje hablado por cuenta propia y esto no difiere del código computacional, ya que al fin y al cabo el código computacional sirve para comunicarse con la máquina y al final lo que produce es algo por sí solo. Por lo que, en distinción con nosotros, nuestras herramientas y las cosas que podemos hacer con ellas comienza a disolverse. Y el significado opera en sentido contrario para borrar el significante. Las palabras mismas se desvanecen al momento en que pasan de la página a la lengua. Y a través de Code Poems somos empujados hacia la reaparición del lenguaje, que lanza luz sobre cómo es creado el significado para nosotros y para las máquinas. Pero solamente nosotros podemos verdaderamente leer el significado humano dentro de estos poemas de código. Y por último, dos conclusiones y una pregunta, por si queréis hacer un poco de debate. Y es que, a pesar de lo que pueda parecer, Internet y el mundo digital permite crear múltiples realidades de la misma manera que la poesía típica. Y las realidades científicas y las relacionadas con las humanidades no están tan alejadas como podría parecer, y quizás deberíamos dejar de creer que las disciplinas científicas o humanísticas son cajones estancos totalmente separados. Y mi última pregunta es si podemos considerar esto literatura. Bueno, pues Emma, muchísimas gracias. Te diría que me fascina al mismo tiempo que me da pavor. Me pasa lo mismo, me pasa exactamente lo mismo. Es verdad, hay una relación extraña, amor-odio con esto, porque es fascinante esa antología que has comentado, que haya 190 autores haciendo Code Poems. Y además también hay, en Estados Unidos, se hacen en las universidades competiciones de poesía de código. Competiciones. Además. O sea, además se compite. No sé, abro turno de preguntas porque yo creo que esto es fascinante. O sea, me parece totalmente distinto a lo que se ha visto en el Congreso, incluido el año pasado. O sea, que si alguien quiere hacer alguna anotación, si Alfredo se quiere volver loco, es el momento. Bueno, yo felicitarte, Emma. Gracias. Me ha gustado muchísimo. Lo has sintetizado. Yo sé que supongo es un problema también, ¿no? También un reto también, ¿no? Sintetizar en
tan poco tiempo, ¿no? Además, yo creo que has ajustado muy bien, ¿no? Perfecto, perfecto. Y así, también un agradecimiento en este sentido. No sé, ¿podríamos considerar esto literatura? Bueno, no sé. Claro, estas preguntas también, un poco ya, esa misma pregunta ya no había surgido, ¿no? Digamos, en tiempos predigitales ya había surgido, ¿no? Esa cuestión también, ¿no? Y esa cuestión, esa pregunta contiene también la pregunta que tiene que ver, o la cuestión que tiene que ver con la ruptura de los géneros literarios, ¿no? La disolución de las fronteras, a las que has aludido al principio y todo eso. Bueno, a mí, en cualquier caso, todo eso no me interesa demasiado tampoco, ¿no? Si eso o no es literatura. Yo tengo también una pregunta también, ¿no? Y quería plantearte también, no sé si has pensado un poco en este asunto, ¿no? ¿En qué medida, por ejemplo, este tipo de literatura digital, en qué medida, o a lo mejor en ninguna medida, que no lo sé, ¿no? Modifica el pensamiento, ¿no? Modifica el trabajo, ¿no? De la persona, del artista, como quieras llamarlo, de la escritora, ¿En qué medida este escenario, ¿no? Digital, ¿no? En el que contiene, ¿no? Este tipo de literatura digital puede modificar el pensamiento, puede modificar la postura, la actitud, el lugar, ¿no? Desde el que se escriben estos textos, ¿no? Si es que lo modifica, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pues realmente no lo sé si puede modificar o no. Por ejemplo, los poemas de código quizás no tanto, porque es más bien un juego con el lenguaje, una nueva forma de creación. Pero en cambio el trabajo que sí que hace María Mencía y otras muchas y otros muchos, quizás sí, porque al fin y al cabo están lanzando un mensaje, quizás en un medio que cada día más utilizamos constantemente. Entonces, quizás sí que se puede llegar a lanzar un mensaje o cambiar un poco la forma de pensar. No sé en qué sentido, pero quizás esa multimodalidad, ¿no? Perdón. Multimodalidad. Gracias. Sí que hace cambiar la forma de ver la literatura y no tanto como hablábamos ayer con el canon de una cosa estanca que solo pueden entrar unos pocos privilegiados. Realmente es un poco hablar por hablar, no tengo ni idea, pero quizás sí que es un cambio bueno. Y al fin y al cabo, ahora mismo, cualquiera de las novelas que se están publicando, cualquiera de las poesías que se están publicando, realmente ¿qué están cambiando? ¿Están proponiendo algo distinto? ¿O es un poco más en la línea que hablaba ayer, por ejemplo, Marina, de que cada uno habla de su parcela de la realidad y no necesariamente tiene que servir como una generalidad? Así que supongo que también puede ir por este sentido. Muy bien, Emma. Una respuesta además muy inteligente porque has medido las palabras hasta términos tremendos. Más preguntas, venga. Sí, a fondo, por favor. ¿Se ha hecho algún trabajo de campo sobre receptores y actores de este tipo de literatura? Hacemos otra vez la pregunta para que se quede grabada, si se ha hecho algún trabajo de campo sobre este tipo de literatura. Pues la verdad es que no lo sé, pero sí que es una literatura bastante de nicho. Entonces, realmente los que hacen los propios estudios de estos poemas, pues al final son las propias personas que los crean. María Mencía tiene muchas publicaciones, tanto en su página web como en revistas, hablando sobre su propia creación y lo que sí que se han hecho son exposiciones que mezclan todas estas cosas y hay muchos poetas y artistas que tratan sobre ello. Pero un trabajo de campo, no sé, de más profundidad, no lo sé. Muy bien, muchas gracias. ¿Otra pregunta más? Sí, quería ver, perdona, es que no, como he llegado un poco tarde, he visto la presentación. Entonces, me ha gustado mucho la presentación que has hecho, pero yo me preguntaba, toda esta exposición que nos haces, tu parte de visión, hay dos caras, que una es la literatura y otro que es la técnica, ¿no? Tu visión, técnicamente, es como usuaria de esas tecnologías, es como tienes capacidad o practicas o has hecho algo, incursiones en estos lenguajes de código,
Y al revés, y si tu visión es desde la parte de letras. Esto sí que lo he avisado un poco al principio, que no pensaba presentar esto como juzgando sobre si esto se puede considerar como literatura, lo que estábamos hablando antes, sino más bien como una forma de experimentación, de creación diferente, que a mí al fin y al cabo también me interesa mucho ese juego con las letras, esa mezcla de disciplinas. Yo tengo mucho interés en todo lo que es la computación y el lenguaje computacional. Entonces, la sintaxis de estos programas me parece fascinante y la forma en la que se procesan también, ya que tienen mucha relación en la forma en la que procesamos el lenguaje de forma natural, ya que al fin y al cabo el lenguaje máquina tiene que estar basado en algo y en lo que está basado es en el lenguaje natural. Y me parece, no sé, llevarlo a un punto más allá. Me parece muy, muy interesante como experimentación, no tanto como su valor artístico, quizás. Muy bien, Emma. ¿Alguna última pregunta? Bueno, pues un aplauso para Emma, por favor. Muchas gracias. Y pasamos sin solución de continuidad con Luis García Vela, Forjadores de Destinos, Destrucción y Creación en la Poesía Postvanguardista Peruana del Movimiento Hora Cero. Toma ya.